Buenos días, sus señorías. Hoy os voy a mostrar un extracto de lo que son las ayudas dentro de cualquier programa que queráis. Esto es significativo porque es la diferencia entre hacer un programa para ti, de aficionado, que vas a ejecutar siempre en el IDE, que tú, como lo has hecho tú, sabes perfectamente cómo funciona, etcétera, etcétera. La diferencia con hacer un programa profesional para otros donde el usuario tiene cosas que decir, etcétera, etcétera. Yo siempre he programado para otros, con lo cual eso de las ayudas era necesario. Y desarrollé un sistema hace mucho tiempo y lo he mantenido hasta hoy y funciona bastante bien. Tengo dos o tres versiones distintas. Lo que hoy os presento es una versión la más simple, la más sencillita, solo para que entendáis cómo funciona. La cuestión era muy sencilla. Una base de datos, dentro de la base de datos una tabla de ayudas y esa tabla con una referencia al campo y al control de la ayuda. Es decir, yo lo que quiero es, como es lo más clásico, en el momento en que estoy trabajando, hay algo que no sé qué hacer, F1, y me aparezca una ayuda sobre el control, es decir, el texto, el campo, el valor, lo que sea, que en ese momento tengo activo. ¿Cómo hacer eso? Pues es bastante sencillo. Primero os lo voy a enseñar en acción, sin más. Aquí que sepáis que esto en su diseño original y tal como yo lo uso es contra una base de datos MySQL y que contenga todo lo que tiene que contener, etc. Aquí lo que he hecho lo he traspasado a una base de datos de SQLite para el ejemplo este y que también podéis vosotros implementar. De hecho, hay una cuestión ahí que me estoy planteando. Las ayudas normalmente no es algo, para veréis cómo se editan, pero no es algo que se esté todos los días haciendo, o sí, no lo sé. El tema es que si aunque manejemos MySQL, derivamos las ayudas a esta base SQLite en nuestro ordenador local, la velocidad de acceso y demás serán mucho mayores. Pero bueno, eso ya serían virguerías para otros contextos que no es este del ejemplo. Para el ejemplo he hecho este programita. Como veis, me quito del medio, jajaja, según apareció me di cuenta. He hecho este programita, que lo he llamado helps, y no hace nada más. Tengo dos formularios que no tienen, ni siquiera tienen tabla en la base de datos, pero tengo dos versiones. Abrir el formulario aquí, es decir, dentro de este para las aplicaciones MDI, y abrirlo fuera. Si lo abres fuera, te sale un formulario que se abre fuera, y si lo abres aquí, se incorpora dentro del que está. Si abres otro aquí, tenemos dos instancias del mismo formulario. Tanto en un caso como en otro, ubicándonos en un campo y pulsando F1, eso no lo podéis ver, pero yo os lo digo, nos dice que no hay ayuda para este campo. Eso nos lo dicen todos porque lo que he hecho esto, la primera vez que se ejecuta, os crea la base de datos, os crea las configuraciones y todo eso está vacío. ¿Cómo rellenamos la ayuda? Pues con mayúscula F1. Pulsando esto nos dice, vale, ¿aquí qué ayuda vamos a tener? Pues ayuda... Uy, que he tecleado, desviado. Ayuda, campo... no. Uy, uy, uy. Es que tengo el micrófono en medio y no me deja teclear. Grabamos los cambios y si ahora pulsamos en el campo 2 no hay ayuda. Si pulsamos en el campo 1 nos aparece la ayuda del tamaño, ubicación y demás donde la hubiéramos tenido. Es decir, si pulso otra vez F1 me aparece de este tamaño. ¿Por qué hacer así como funciona? No hace nada más en este caso.
Si abrimos un formulario fuera, el comportamiento es distinto. Como veis, no hay ayuda en esto, porque aunque el aspecto sea el mismo, el formulario es distinto. Este formulario se llama Formu2 y el otro es Formu1. Pero funciona igual. Si yo hago mayúscula F1 y le pongo una ayuda distinta, grabo los campos y ahora F1 me los coge y cerrando esto es importante que dé el ejemplo. Cuando cierro veréis que me pregunta si quiero eliminar esto que he hecho. O sea, todos los rastros de lo que he hecho. Esto es porque es un programa de ejemplo. No quiero engorrinaros el ordenador dejando ahí rastros de tonterías. Le digo que no, porque ahora lo vamos a abrir otra vez. Y la siguiente vez que vengáis, abrimos un formulario F1. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? Abrimos un formulario, nos ubicamos, F1. Ah, lo mejor es que no me había ubicado. No lo sé, tengo que revisarlo. A ver, reiniciamos otra vez. No cierro la configuración. Ejecuto. Le doy F1. Y aquí sí funciona. No sé lo que ha pasado antes. Considerarlo un expediente X. Esto, ya digo, es un extracto que he hecho muy rápido y muy quitando un montón de cosas de lo que normalmente, de lo que tengo y que voy a aplicar al nexo. Por eso este programa lo incluyo entre las habilidades necesarias para poder manejar el nexo. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues funciona por una de dos maneras. Siempre la misma. En fmain tenemos un evento, el F1, el key release. Cuando soltamos la tecla, si es F1, se llama a mostrar ayuda, show ayuda. En el Formu1, si abrimos su código, veréis que no tiene código. ¿Cómo entonces, si pulso aquí F1, se me abre el del fmain si no estoy dentro del fmain? Pues por una cosa que se llama la propagación de los eventos. Los eventos de teclado, y no sé si alguno más, pero vamos, los de teclado seguro, se propagan, creo que es hacia arriba. Es decir, yo pulso F1 y el formulario que tengo activo, el formu, comprueba si antes que el formu, el control que tengo activo se comprueba si hay un evento que fue a Textbox 1 key release. Si no lo hay, se propaga hacia atrás y entonces se mira si en el existe. Si no, bueno, si es que este hombre tuviese, esto es un HBox, no sé si este tiene evento, sí los tiene, keypress, key release. Se comprueba si hay alguno, si no, se mira el del form, se comprueba si hay, si no, se sigue hacia atrás en la jerarquía de controles que estamos. Como este control, el formu, es el que al que abro dentro del tab panel al ir hacia arriba miraría en el tab panel, que tampoco, este tiene evento key release, sí, pues se miraría si este control, que es el que contiene el formu, tiene evento, y si no, se sigue subiendo hasta que llegas al último, que es el fmain, el formulario principal. Allí hay un evento key release, sí, pues entonces esto es el que se ejecuta. Y lo que hace esto es, me sobran aquí líneas, lo que hace esto es mostrar la ayuda. Bien, y mostrar la ayuda que hace, pues nada, ya os lo podéis imaginar. Encontramos el nombre del formulario donde se está ejecutando perdón, al que pertenece, no, al que pertenece el control que estaba activo, es decir, en este momento, imaginad que estamos ejecutando, en este momento Textbox 1 del campo formu es el active control de la aplicación. Entonces en el fmain aprovechamos abrir código, esa propiedad para primero guardar qué es lo que necesitamos en la, que no os lo he enseñado, os lo enseño desde fuera porque a ver, esto lo tengo en Gambas,
Chung, Gambas, programas para YouTube, helps, y aquí está el helpdb. Esta tiene solo una tabla, tabla de ayudas, y contiene categoría, formulario, campo, título y contenido. En este caso solo vamos a utilizar, esto de que en el nexo se hacen más cosas, solo vamos a utilizar el formulario que pertenece y el campo que la ha invocado, que estaba activo, y el contenido, que es lo que vamos a ver. En el nexo, ya os aviso, la categoría sirve para hacer ayudas que no están relacionadas con ningún campo concreto, y el título sirve para crear un preview de todas esas ayudas que haya y hacer las etiquetas para hacer búsquedas, tal, y ahí el contenido no es texto plano como aquí, sino que será texto enriquecido HTML y se pueden hacer ayudas bonitas. Eso es la base de datos que cuando hemos arrancado, no me acuerdo si le he dicho que la borre, espero que no, nos la crea aquí en el config, se llama helps, la tenemos, sí, y aquí nos ha creado la base de datos en la cual acabamos de grabar las dos ayudas que hemos hecho del formulario formu textbox 1, ayuda campo 1 es el contenido, es lo que le he puesto, y del formu 2, textbox 1, le hemos puesto una ristra de M's. Bien, pues entonces lo que hacemos es simplemente encontrar el nombre del control que teníamos. Aquí hay unas pequeñas salvedad. GetRealControlName es una función que nos busca el nombre del control cuando es un control compuesto activo. ¿Por qué? Porque si tenéis, por ejemplo, un filebox o un dirbox, que son controles que nos vienen en el IDE, tal que por aquí en vista tenemos el view, ¿dónde está el filebox del view? El fileview, o sea, son ¿por qué no me sale? Porque a lo mejor no tengo los enlazado lo de los controles. Bueno, es igual, los que sean, todo lo que sean controles compuestos. Si tenemos aquí uno de estos fileview no me valía. Yo quería el filebox. Eso es porque no tendré aquí para el ejemplo, imagino, el gbform dialog, que son los controles extendidos. Y ahora en vista tenemos fileview, file properties. ¿Dónde está el filebox? Es que es el que me dio. Aquí está el dirbox y el filebox. Sí, ahora aparecen. Estos campos, estos controles, como veis, se componen de un textbox aquí dentro y dos botones y tienen los eventos y demás. Pero el problema es que por dentro, si yo me ubico y empiezo a escribir y pulso F1, el campo activo, el Active Control que hemos visto antes, se llama textbox, igual que la clase. Y eso, claro, hace que sea imposible, si tengo varios, sea imposible averiguar cuál es y qué tiene. Porque, o sea, me refiero para grabarlo en la ayuda, porque si grabamos uno que se llama textbox, eso nos vale para 100 y a lo mejor eso no es lo más conveniente. Yo lo que quiero es, si este filebox que tengo aquí lo llamo filebox 1, yo quiero encontrar ese nombre, filebox 1, no textbox, que es lo que me daría el Active Control. Para eso he desarrollado esta funcióncita GetRealControlName, donde vamos explorando las clases, las cosas, no os lo cuento, aquí está, pero que nos da el nombre del control real donde hemos hecho F1. Bien, aquí entonces con este bucle encontramos el nombre del formulario al que pertenece porque el get hay igual que tenemos Active Control, hay un Active Form. Había un Active algo, a ver, que no me acuerdo, que parecía que era lo adecuado.
Active Window. Pero en Active Window, en las ventanas como estas, donde existen un tab panel, o tab, ¿esto qué es? Quita del medio, jodido. Jodido, jerarquía. Sí, un tab panel que contiene formularios. El nombre de la ventana es fmine, porque es la ventana, solo hay una ventana. Entonces el Active Windows no nos vale y tenemos que utilizar, ¿qué truquillo? Pues eso, un bucle partiendo del control donde se ha hecho F1, vamos hacia arriba hasta encontrar por la cadena de padres, vamos hacia arriba hasta encontrar uno que sea formulario. Y ese es el nombre del formulario que nos interesa. Y bien, y con el Get Real Control Name que yo decía, tenemos el nombre del campo. Si hemos pulsado mayúscula, decimos que queremos editar el campo. En el nexo, aquí se añade un tema de permisos. Se añade que se haya pulsado la mayúscula y el F1 y que el usuario tenga el permiso necesario para poder acceder a la grabación de las ayudas. Es decir, ¿a quién le daríamos ese permiso? Pues a nosotros como padres del asunto y a los administradores del sistema, por si ellos consideran necesario añadir explicaciones o quitarlas del tema de ayudas. Como cosa de abuelo cebolleta, os conté que cuando inventé esto, estamos hablando del año que 2011, 2012, una cosa así. Los usuarios, muy bien, y los que parecían más espabilados y más emocionados porque habían vivido la gestión la gestación del programa que controlaba todo, lo habían vivido desde el inicio y lo entendían todo, y eran los que yo consultaba para decir, esto lo hacemos así, o sea, pues a eso les dije, mira, te voy a poner con derechos de que modifiquen las ayudas. Siempre que veas que alguien de a tu alrededor tenga una duda o algo tal, pues mira, mayúscula F1 y le modificas la ayuda y dan igual. Bien, cojonudo. Nadie nunca modificó nada, más que lo que yo metí, ahí se quedó y así sigue. Con lo cual no creo que vosotros tengáis más éxito que yo, salvo que vuestros usuarios estén concienciados de que no se trata de solucionar solo su problema, sino de participar en el desarrollo y ayudar a los demás con ellos. Pero bueno, a lo que íbamos. Si pulsamos, ya lo habéis visto, si pulsamos F1 a secas, aquí me ubico, F1, aparece el texto de la ayuda y ya está. La cerramos. Bueno, esto es read-only, no puedo escribir, un text area, no puedo escribir y ya está. Si pulsamos mayúscula F1, entonces si tengo la posibilidad de escribir, aquí el cursor, pongo un punto, y si tengo la posibilidad de grabar. Eso sería, repito, para administradores o para todo el mundo, si es que nos parece que todo el mundo puede colaborar en lo de las ayudas o qué. Ok, pues esto no hace mucho más. Como veis, bueno, y otra explicación. Lo que decíamos de la propagación de los eventos hacia arriba, cuando lo que abrimos es un formulario fuera, la propagación hacia arriba del F1 solo lleva al formulario, al helps. ¿Eso qué implica? Pues que a secas, sin más, sin código como tenemos el otro, el formu, el F1 no haría nada. Para que haga algo, si vuestros formularios se abren así, de manera independiente, necesitamos, a ver que me salga, no, necesitamos que en su código figure el evento keypress y que llame al del fmine. Entonces, si propagamos manualmente el evento hacia atrás. Ok, esto se puede perfeccionar un poquito para que no pase con todas las estas, solo que decimos que
no lo he puesto, repito, esto está hecho un poco con el culo. Igual que F1, no vamos a propagar todos los eventos en div, todos los eventos de teclado del formulario. No es conveniente, con solo el F1. Lo probamos, pero bueno, debe funcionar. Tenemos un formulario fuera, F1, y tenemos las ayudas para el campo. Ok, pues nada, eso es lo que os quería contar. Ahora sí, elimino todo lo que he hecho para no dejaros rastros y ya está. Como siempre, en la descripción os dejaré un enlace para que os podáis descargar este programeta y que pongáis a vuestros múltiples usuarios, múltiples niveles de ayuda, etcétera, etcétera. Ah, bueno, una cosa. Tengo más versiones de esto. Una de ellas, en vez de utilizar esto de los formularios y demás, lo que hace es utilizar una página web escrita lo diré, lo de los blogs, con Word. ¡Ay, Dios mío, mi cerebro! Bueno, pues una página web como si fuera un blog. WordPress, coño, WordPress, escrita, o sea, hecha con WordPress, donde están todas las ayudas y donde lo que hacemos es, en el F1 en vez de abrir un formulario ayuda control y demás, abre un formulario que en lugar de tener aquí un un text area, perdón, lo que tiene es un web view. Y ahí vemos la página de ayuda, que queda mucho más bonita, que queda mucho más tal y que puede estar relacionada con otras y demás. No lo pongo aquí porque eso ya no es puro gambas. Eso es WordPress y páginas web. Pero que sepáis que es muy sencillo de implementar y le podéis sacar ese beneficio siempre que tengáis un servidor donde podáis poner una página web. Está claro. Y qué más y nada más. Eso es todo lo que os tenía que contar sobre esto de las ayudas. Repito, en el Nexo es más complejo, tiene el rollo ese del... Espera que lo guarde todo, que salga, que me ponga aquí para despedirme. Tiene todo eso de los permisos de los usuarios, utiliza páginas web en vez de decir, no páginas web como lo de WordPress, sino el RT Editor que utiliza el Rich Text, que es HTML simplificado, por decirlo así, o elemental. Y queda muy bien, es muy bonito y todo eso. Lo mejor, utilizarlo de WordPress, claro. Pero eso tiene el inconveniente de que tenéis que montar un de WordPress. Si tenéis habilidades que yo no tengo y lamento mucho, se podría hacer una página web hecha en Gambas en nuestro servidor y que se alterase con el propio creando con formularios del webform y demás. Bien, eso sería ideal, pero yo de webform y de páginas web en Gambas, cero patatero. Y hay otra alternativa, que eso a lo mejor le hago una exploración a la IA, a ver si me ayuda, que es, nosotros creamos las páginas web tal como habéis visto, o sea, las páginas de ayuda tal como habéis visto. Y después, un procedimiento que nos genere una página web desde nuestro programa en Gambas y que ésta sea la que consultan los usuarios de las ayudas. Eso es una cosa híbrida porque en esa página solo irían las ayudas que no tienen que ver con los campos concretos, sino ayudas generales y nos vendría muy bien porque lo modificamos, lo arreglamos y lo generamos desde el propio Gambas. Problema, deberéis tener o bien un sitio. No, eso se puede hacer a nivel local. Lo exploraré, porque posiblemente eso se pueda hacer a nivel local, guardar esa página web dentro de la carpeta de configuraciones o algo así. Y cuando se busque con el HD, con el WebView, ya se encargará de buscar los enlaces.
Lo exploraré, es que se me acaba de ocurrir la idea. Eso puede ser un híbrido entre el WordPress y lo otro y puede ser bastante interesante. No os cuento más, no sé cuánto he tardado ni cuánto no, pero bueno. Otra habilidad más para el Nexo que poco a poco va cogiendo forma.